El éxito empresarial desde la pandemia con visión en la era digital en la ciudad de Bogotá. El grupo está conformado por Karen Daniela Mendoza Ochoa, Kimber Alexandra Calderón Suárez y quien les habla, John Álvaro Godoy Mendibelso. Como introducción, en este breve informe será un análisis sobre las empresas en época de pandemia y cómo se vio involucrado el crecimiento y la recuperación de las mismas. Se llevará a cabo a partir de varios artículos en donde se genera una breve síntesis de las ideas y desde los diferentes puntos de vista de cómo se vio afectada la economía. Se tiene en cuenta que en este momento a otro la economía se frenó en Colombia después de lo sucedido el pasado mes de marzo del 2020, en donde se dio a conocer una fuerte crisis de sanidad en cuanto al COVID-19 ya había llegado a este país. Las empresas empezaron poco a poco a tener dificultades, ya que al estar en confinamiento las ventas disminuían en gran parte. Aunque esto no fue de todo malo, se tenía que buscar una solución óptima para que no todas las empresas tuvieran que liquidar de manera permanente o solamente dejar en pausa el funcionamiento de las mismas. Se pensó en el gran avance tecnológico que esto ayudaría el funcionamiento de estas volviera a tenerse en cuenta. Se utilizaron recursos económicos y tecnológicos como lo fueron apps de ventas, página web y asesoramientos online, entre otras. Esto llevó a cabo a que las empresas implementaran todos los procesos online, desde ventas, servicios, información y todo lo que se prestara como bienes y servicios, provocando que poco a poco se implementara la tecnología y el gran éxito que se dio en la época de la pandemia. Así mismo, muchas empresas se les facilitó, puesto que desde sus inicios tenían implementado un método de contingencia al momento de que se presentara una situación como esta. Ahora, ya teniendo en cuenta poco a poco más contextualizado lo que vamos a abordar en este informe, se tomarán unos artículos importantes explicando más a fondo la problemática a desarrollar. A continuación los dejo con mi compañera Daniela. Como un referente que tomamos para realizar el trabajo, uno de los autores fue Salomé García. Ella expone 5 características que están impulsando la recuperación y el éxito en las empresas y ella expone que esas características son basadas en cuanto a lo que es la sostenibilidad, la calidad, el, el direccionamiento con los clientes, la vida útil del producto y el servicio en ventas. Ella expone que los negocios se han impulsado a través de la pandemia para adaptarse a este nuevo entorno y poder seguir funcionando. Estos cambios en los próximos años se han enfocado en entornos sostenibles, humanos y digitales, afectando así a todas las corporaciones y su manera de negociar. Para esto, las empresas han implementado exponer casos reales de sus compañías y de cómo afrontaron la crisis de la pandemia para así generar el factor humano a sus clientes, moviendo todo esto en una era digital. La era digital ha sido el mejor apoyo de las empresas en Bogotá, ayudándoles a incorporarse en estas nuevas tendencias digitales, como promover tu negocio a través de las redes sociales, que fueron un gran impulso para estas, y también como lo es la implementación de un e-commerce como un nuevo funcionario en la empresa, lo cual ayuda a facilitar un poco más el proceso de las ventas y de la distribución y publicidad de lo que es el producto o servicio que se está vendiendo en su momento. Si bien se conocen, no todas las empresas pudieron mantenerse durante la pandemia, debido a que en medio de esta pandemia que fue el COVID-19, Colombia perdió 509.370 micronegocios y esos pasaron de ser 5,8 millones entre enero y octubre de 2019 a 5,3 millones en enero y octubre de 2020. Del total de micronegocios de ese periodo, 26,9% son de actividades de comercio y de reparación de vehículos automotores y motocicletas. 21,9% se dedican a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Y 9,9% a la industria manufacturera, que incluye la recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de materiales. Esas tres actividades económicas presentaron las mayores contribuciones negativas en cuanto a lo que fue el proceso de producción, que pasó en 3,5%. Y por ciudades, como nos enfocamos en la ciudad de Bogotá, en Bogotá se registraron 647.819 micronegocios,
de los cuales se destruyeron 33.483 respecto al año pasado. También 26,9% de los micronegocios se ubican en una vivienda, es decir, 14 millones por el contrario, un total de 1 millón de unidades económicas trabajaron de puerta a puerta o a domicilio. Esta autora también indica que el proceso o el área de ventas fue uno de los procesos que más tuvo que adaptarse al cambio y a lo que fue la pandemia y pasó a ser un proceso completamente digital que ayudó a mantener con equilibrio el consumo por parte de las personas, transformando este proceso a un proceso más completo y estructurado, dando una mayor capacidad de recepción de los clientes y en sectores como lo fue el despacho, el envío y la entrega del producto, las redes sociales, las páginas web y las plataformas electrónicas de comercio fueron las mayores impulsadoras respecto a eso. Ahora pasamos al siguiente punto. Listo, el efecto de la pandemia de COVID-19 en las miles de empresas en Colombia. Se tiene en cuenta que para esto el COVID-19 tuvo un gran impacto negativo en todo lo que fue el país, afectando la economía de Colombia y que todos los negocios cayeran de una forma inoportuna, que las personas que se escondieran hacia él se hacían movimientos financieros que mantenían a todo el país en que se acabara y se afectara negativamente. Para el actor Carranza Jiménez, en el año 2021 se sube un informe en el que sufrieron las empresas una reducción del 34% de las ganancias, pues pasaron de tener 69 billones en el 2019 a 45 billones en el 2020. Uno de los aspectos más negativos que provocó la pandemia. Esto fue lo que cayó la economía en el país a un 6,8% en el año 2020. Claramente ninguna empresa se salva, ni siquiera las más grandes de Colombia. Se tiene en cuenta que para esto también se vio la reactivación y la emergencia, según nuestro autor de las Naciones Unidas de CEPAL. En este informe se publicó que en el año 2020, en una pandemia completa, que muestra que muchos puntos de crisis han invadido la estructura y con debilidades y durante las décadas se ha recibido en algunas actividades. La producción y los procesos de recursos naturales, las brechas de América Latina, son uno de los débiles en más a la influencia en cuanto a la pandemia. Se tiene en cuenta que para la era digital como intervención en cuanto a las emergencias, se tienen diferentes aspectos. El primero es la relación entre la situación de emergencia y las medidas a tomar en un corto tiempo. El segundo viene cuando ya después de eliminar la fuente de la epidemia se tenga que convivir con un virus que puede propagarse nuevamente sin control médico y social. Algunas o muchas restricciones de actividad económica y social permanecerán vigentes en la economía si ésta sigue funcionando. A la mitad se tienen en cuenta las variaciones entre los sectores. Este paso a menudo se denomina la reactivación. La tercera ocurrirá cuando ya no haya riesgo de infección, cuando haya ya una vacuna disponible y se supondrán nuevas realidades sociales y económicas. Esta realidad valdría la pena para un país u otro. Según la duración de la intensidad de las dos primeras fases, las medidas económicas y sociales que se tomen, la capacidad tecnológica que se implemente y la productividad institucional integrada acumulada a esto. Además, habrán cambios en el escenario político y económico internacional a medida de los países ingresan a una segunda o tercera fase, en diferentes momentos y bajo diferentes condiciones. Según esto es lo que dice las Naciones Unidas de CEPAL. También se tiene en cuenta de que hubo un gran grupo de éxito y las claves que se tomaron en cuenta para duplicar sus ganancias en el año 2021. Dentro de estas organizaciones, en Colombia, se tiene lo que es el grupo éxito. Suman 12.300 millones. Es una empresa que a nivel global se ha visto muy afectada en la pandemia, que a sus inicios de esta crisis ya declinaba, pero lo logró con el tiempo. Visto así, sus ventas han aumentado en algunos de sus aspectos positivos, pues se puede ver que la organización ha sufrido en Colombia un gran incremento de negatividad. Uno de los puntos principales es cómo opera a nivel nacional. Esto, así, se obtuvo en el año 2020 que este grupo cuya actividad ha logrado importante aumento en un 136 puntos básicos. Este grupo registró unas ventas en el año de 12.300 millones de pesos al año pasado, un 5,5% más de registro de ventas que el año 2020.
Gracias a la eficiencia de superadores minoristas y la intervención de las mejores continuas del servicio al cliente y la renovación de las tiendas tradicionales, principalmente a formatos creativos y convenientes. Los formatos creativos se consideraron y aumentaron su participación de mercado al 33,3% de los ingresos totales de la división Colombia. Por marca, las tiendas Éxito, Wow representan el 29,6% de las ventas, Carulla Freshness el 45,1%, Super Intervencino el 47,7% y las tiendas supermayoristas el 4,6% de las ventas según el tiempo en el año 2022. A continuación, con mi compañera Kimberly. Casos de transformación digital en organizaciones colombianas que constituyen un país. Podemos ver que miles de empresas y pequeños negocios se transformaron tras la pandemia, así aprendiendo a utilizar las múltiples herramientas digitales que nos ofrece la actualidad. Por parte de los clientes también fue lo mismo, empezando a adquirir sus productos por medio de las diferentes plataformas digitales, recibiendo reuniones también de las diferentes aplicaciones digitales, donde siempre ha existido el miedo si es seguro o no para compartir algunos de los productos o de las plataformas digitales. Y también algunas de las personas fue también muy difícil para confiar en ellas, pues que tuvieron que acostumbrarse a ser el único medio en el que podían adquirir también sus bienes o servicios, aprendiendo ya a convivir con las diferentes herramientas digitales que se obtienen tras la pandemia que hemos pasado. Estas son como algunas de las características de la transformación digital que marcó mucho la actualidad, que es el marco legal, la orientación al cliente, el poder de los datos, la definición de procesos, el liderazgo. En algunas empresas podemos ver que la ocasión de la pandemia, ellas adoptaron mucho la digitalización y sin eso muchas empresas quebraron y no sobrevivieron pues tras la pandemia. Por eso, bueno, podemos hablar también de cómo el camino de 8 historias del éxito de algunas empresas muestran positivamente el reconocimiento de esas empresas tras tras la pandemia. Una de ellas fueron la publicidad que destaca la empresa de salud Conmeva, Medicina Prepagada, que lanzó con el éxito del uso de la biometría dactilar para acceder a sus servicios. También se destaca entidades financieras como Bancomeva y Da Vivienda, mejorando la experiencia de los usuarios y la confianza a través de las tecnologías. También podemos ver cómo Da Vivienda lanzó lo de la aplicación, como también Bancolombia también lanzó su aplicación. En cuanto a las discusiones y conclusiones, nosotros hicimos una encuesta a los estudiantes de las carreras administrativas de la Universidad Andina y algunas de nuestras preguntas fueron, en una frase explique cómo se dio el éxito en las empresas durante la pandemia, cómo afectó la pandemia presentada en el año 2020 a las empresas, cuáles considera usted que fueron las herramientas digitales utilizadas por las empresas para mantenerse durante la pandemia. Esto nos deja ver que nosotros seccionamos las encuestas eh, hacia tres categorías que fueron enfocadas a lo que fue la era digital, a lo que fue las empresas durante la pandemia y el tercer factor es como tal el de la pandemia. Entre las respuestas que nos dieron los estudiantes de la universidad, encontramos que consideran, uno, que la pandemia fue un factor crítico y fue un factor que ninguna empresa tiene previsto en un plan de contingencia. Fue algo muy sorpresivo, fue algo de un impacto muy negativo para todas y cada una de ellas. Eh, a unas empresas se pudo haber afectado más que a otras, pero digamos todas estuvieron
todas tuvieron que afrontar a los riesgos de la incertidumbre que traía la pandemia. Como segundo, en las opiniones en cuanto a las empresas durante la pandemia, se destacan respuestas como que las empresas que decayeron fueron porque no se pudieron adaptar a los cambios digitales que se estaban presentando en el momento, no contaban con el suficiente impacto en la sociedad o eran una empresa totalmente establecida todavía. Como tercero, son empresas que no supieron afrontar adecuadamente los riesgos de una pandemia, eh, fueron impulsivos, no hicieron planes de contingencia y son empresas que por su capital no se pudieron adaptar o desarrollarse en una era digital, no pueden hacer los cambios necesarios en sus empresas, ni mucho menos en su equipo de trabajo. Y en el sector de lo que fue la era digital, se expone que la era digital presentó múltiples herramientas a las empresas para poder llevar lo que fue el tema de la pandemia. Herramientas como principales fueron las redes sociales, las múltiples redes sociales que hay en el mundo, como impulsadoras de los servicios y como medios más directos de comunicación con los clientes, exponiendo aún así más detalladamente cada uno de sus productos o servicios hacia un público en general. Las herramientas digitales también promovían la información actual, poderse mantener en contacto e informado de todo lo que sucede alrededor del mundo en muy poco tiempo y de una información actual. Obviamente también tiene sus contras con lo que respecta a la información, que como la falsa información, las noticias falsas. Entonces, eso también pudo haber sido un punto de quiebre para las empresas, esas noticias falsas que llevaban a tomar malas decisiones. Eh, Comparamos esos resultados de las encuestas con los artículos de la autora Salomé García, donde ella no solo expone que la era digital y las herramientas digitales fueron apoyo impulsadores de las empresas en pandemia, sino también los factores de sostenibilidad y de reestructuración e innovación y fortalecimiento de los productos. En cuanto a lo que es la sostenibilidad, se tiene en cuenta que las empresas tienen que tener una visión de sostenibilidad y esas empresas que lo hacen están un paso más allá de seguir avanzando porque es lo que se requiere en el mercado en estos momentos, son exigencias para esas empresas que empiezan a tener una visión y un factor sostenible en cada una de ellas. Y en cuanto a los productos, mejorar la calidad de los productos hacia aún así más generaba la fidelidad de los usuarios y generaba los clientes permanentes, con lo cual la empresa se podía mantener a flote. Listo, en este caso pues ya contemplando lo que anteriormente dijo mi compañera y la información adquirida por los artículos, se tiene en cuenta que para el punto de vista de los estudiantes de la Fundación Universitaria de la Arandina, del Programa de Negocios Internacionales, se llegó a un acuerdo en que algunas empresas supieron manejar todos los procesos administrativos, de marketing y comerciales, teniendo en cuenta que no fue fácil para estas el cambio tan radical que se dio en este momento. Se tiene en cuenta que para Daniela Mendoza, las empresas deben tener una reestructuración, transformación y aceptación como focos de impacto para su desarrollo en la sociedad. Para Kimberly Calderón fue una época en la que la economía fue afectada por muchas empresas, puesto que ellas cerraron sus puertas, haciendo que sus finanzas, comercio y economía del país se pusiera en pausa. Para mí, John Godoy, las empresas se deben enfocar en un estudio de mercado, con eso poder generar a sus consumidores la facilidad para poder adquirir sus productos, bienes o servicios, con amplios canales de comunicación para poder obtener de manera óptima y eficaz a nivel nacional. Ya contemplando pues lo anterior dicho por mí, en este caso como conclusión referente al trabajo, a las discusiones y pues a los puntos de vista que vimos nosotros, para muchas empresas que surgieron en la pandemia fue porque ya se supieron adaptar al cambio global
y se apoyaron en la digitalización. También se tiene en cuenta de que hubo un cambio tanto en sus sistemas como en su manera de surgir en cuanto a los servicios, productos y bienes que ellos implementaban o daban a sus consumidores. Esto pues dicho también por varios autores de nuestro artículo, puesto de que otras empresas tuvieron que cerrar y liquidar por no tener adaptación a la situación. Y pues esto llevó a que la economía del país en algunas o en algunos sectores no fuera viable, como en el sector industrial, pero lo que fue el sector de comercio en cuanto a tecnología fue uno de los sectores que más se vio afectado positivamente en cuanto a sus ganancias en economía. Esa sería como mi conclusión en cuanto al trabajo. Otra de las conclusiones estaría en que para Bogotá y para las empresas de Bogotá, una de las cosas que más ayudó fue el factor comunicativo a través de las redes sociales. Se promovió mucho, se impulsaron mucho las redes sociales, hubieron muchos emprendimientos en la pandemia en Bogotá y esos emprendimientos ayudaron mucho a mantener la economía de como tal el país. También fueron muy útiles al saber cómo utilizar las redes sociales para mantener ese contacto más directo con los clientes y mucho más la innovación en general, crear nuevos productos y nuevos servicios para ayudar al mercado y sus negocios propios. Otra de las conclusiones es que durante los artículos de nuestro trabajo podemos ver que muchas de las empresas, no solamente de Bogotá, sino de Colombia, fueron afectadas ya que no tenían esa herramienta de la digitalización y quebraron, pero también nos damos cuenta que muchas empresas también fueron creadas o se fortalecieron por medio de la pandemia. Pues una de esas empresas se puede dar, por ejemplo, que es Rappi. También podemos ver que no solamente las empresas grandes fueron afectadas, sino también las personas de comercio, que por medio de que las personas no salían, fueron afectadas. Ya. Listo, compañeros, muchísimas gracias.